¿Cómo están, chicos? Ahora vamos a resolver ejercicios básicos de dinámica circular. El primero dice lo siguiente: un objeto se encuentra a 10 centímetros del centro de un disco horizontal giratorio. Si este gira a razón de 5 radianes por segundo, determinar el coeficiente de rozamiento necesario para que el disco no salga despedido. Cuando nosotros hablamos de dinámica circular, tenemos dos opciones de movimiento. Un movimiento circular horizontal o vertical. En este caso vamos a tomar el caso del movimiento horizontal. Vamos a imaginarnos al objeto, para eso lo vamos a dibujar. Recuerden que siempre es importante dibujar lo que nos dice el enunciado. Y aquí yo tengo el disco giratorio, ahí está. Y vamos a poner un eje de giro que va a pasar por el centro. Y este es nuestro disco giratorio. El disco giratorio se está moviendo a una velocidad de 5 radianes por segundo. Para podernos dar cuenta si es velocidad tangencial o angular, es necesario ubicar las unidades. La velocidad angular se mide siempre en radianes por segundo, por lo tanto el dato que nos da es que esto es 5 radianes por segundo. En este disco que está girando a 10 centímetros del centro se encuentra un objeto. Entonces vamos a dibujarlo y aquí está el objeto a 10 centímetros del centro. No podemos manejar unidades que no sean del sistema internacional, así que vamos a poner 10 centímetros como 0,1 metros, que sería la conversión. Este es el caso. La idea es que el objeto no tiene que ser despedido y para eso debemos encontrar cuál es el coeficiente de rozamiento mínimo. Una vez que ya hemos entendido el problema, nuevamente lo voy a volver a dibujar, pero haciendo el DSL correspondiente. Cuando estamos en una circunferencia horizontal, lo mejor siempre es dibujar al objeto en una de las dos esquinas del círculo, aquí, en la esquina derecha o en la esquina izquierda, para que se pueda ver todas las fuerzas necesarias. Siguiente paso, vamos con el DSL. Las fuerzas que actúan sobre el objeto serían el peso o la fuerza gravitatoria, ahí está, vertical hacia abajo, el peso. Luego, el objeto está apoyado sobre una superficie, por lo tanto tenemos la normal. Ahí está la normal. Y finalmente, si nosotros observamos, cuando el disco quiera girar, el objeto va a querer salir despedido. ¿Quién evita que salga despedido? La fuerza de rozamiento apuntando hacia el centro. Cuando hablamos de dinámica circular, una vez que hacemos el DSL, lo mejor es plantear nuevos ejes, un eje radial y un eje tangencial. El eje radial es aquel que apunta hacia el centro del círculo. Recordemos que este es nuestro círculo y respecto a este puntito el centro apuntaría hacia la izquierda. Por lo tanto, este será nuestro eje radial y el eje tangencial será un eje perpendicular al radial. Ahí está. Siguiente paso. Una vez que ya tengo los ejes, empezamos a aplicar las leyes de Newton. Para el eje radial siempre vamos a tener la segunda ley de Newton para un movimiento circular que dice: la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Quién es la fuerza centrípeta? Son aquellas fuerzas que apuntan hacia el centro del círculo y van a tener signos de acuerdo a lo siguiente. Si apuntan hacia adentro van a tener signos positivos y si apuntan hacia afuera, signos negativos. Al observar nuestros ejes, la única fuerza radial es la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, será la única fuerza que forma la fuerza centrípeta. Esta fuerza de rozamiento apunta hacia el centro, así que tendrá signo positivo. Tendremos fuerza de rozamiento igual masa por. Cuando nosotros nos enfrentamos a la aceleración centrípeta, tenemos dos ecuaciones para recordar. Tenemos aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre radio, o aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por radio. Para poder alargar esta parte de la ecuación, nosotros tenemos que elegir una de estas dos de acuerdo a los datos que tenemos. Recordemos que tenemos el dato de velocidad angular. Entonces, la velocidad angular, utilizaremos esta ecuación y tendremos masa multiplicado por angular al cuadrado por radio. Seguimos desarrollando la ecuación que acabamos de escribir y tenemos que la fuerza centrípeta es μ multiplicado por normal, igual a masa angular al cuadrado por radio. Si nosotros observamos aquí, vemos qué datos tenemos. ¿Tenemos el dato del radio? Sí.
¿Tenemos el dato de la velocidad angular? Sí. La masa no la tenemos, seguramente se va a eliminar. Generalmente cuando no nos dan la masa va a haber algún paso donde se elimine, pero no lo tenemos. No tenemos la normal y nuestra incógnita principal es el coeficiente de rozamiento. Entonces nos fijamos en qué eje está la normal para poder encontrarlo. De acuerdo a nuestro DCL, nuestra normal está en nuestro eje tangencial, lo que nosotros acostumbrábamos llamar eje Y. Entonces trabajamos ese eje para poder hallar el valor de la normal. Para el eje tangencial tendríamos lo siguiente. Nuestra sumatoria de fuerzas, nuevamente aplicamos leyes de Newton y tendríamos sumatoria de fuerzas en el eje tangencial y tenemos opciones, podría igualar a 0 o masa por aceleración. Nosotros igualamos a 0 cuando el objeto no se mueve en ese eje o se está moviendo con velocidad constante. Y se iguala a masa por aceleración si existe un cambio de velocidad mientras el objeto se mueve en ese eje. Para el objeto del ejercicio no está saltando, por lo tanto no se está moviendo en el eje tangencial, así que la suma de fuerzas será igual a 0. Las fuerzas que actúan sobre este objeto son normal con signo positivo, está apuntando arriba al igual que nuestro eje, por esa razón, y el peso que tendrá signo negativo, normal menos peso igual a 0. De aquí podemos encontrar que la normal va a ser igual al peso y el peso es la masa multiplicada por la gravedad. Esto no es una fórmula que se cumple siempre, la normal no siempre es igual al peso, es necesario realizar nuestra sumatoria de fuerzas para poder encontrar a qué equivale la normal. Lamentablemente no tenemos el valor de la masa, así que reemplazamos tal cual la normal en nuestra ecuación anterior. Donde veamos normal, reemplazaremos por mg. Vamos a nuestra ecuación y tendríamos lo siguiente, mu multiplicado. En vez de normal pondremos masa por gravedad, ahí está, igual a masa angular al cuadrado multiplicado por radio. ¿Qué es lo que se van a ir? Se van a ir las masas, chao masa y chao masa, y empezamos a despejar el coeficiente de rozamiento, que es lo que nos pide. Si ustedes ven, cuando no nos dan la masa, generalmente se elimina. Así que tenemos lo siguiente, el coeficiente de rozamiento va a ser igual a angular al cuadrado por radio, la gravedad que estaba multiplicando pasa a dividir. Y listo, ahora nos queda reemplazar los datos. La velocidad angular era 5 radianes, entonces 5 elevado al cuadrado. El radio, que es la distancia del objeto hacia el centro, es 10 centímetros, que hemos convertido a unidades del sistema internacional, 0,1 dividido entre 10. Ahí está. Y nuestro coeficiente de rozamiento va a ser 0,25. El coeficiente de rozamiento no tiene unidades y aquí está la respuesta. Mínimamente se necesita un coeficiente de 0,25 para que el objeto no salga despedido. Coeficientes mayores obviamente evitarán que el objeto salga despedido a esta velocidad angular. Con eso acabamos el primer ejercicio de dinámica circular. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita. Hasta la próxima. Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right